Muy buenas tardes. Estamos en el inicio, la semana 1 de nuestra sesión semanal que se lleva a cabo 2 veces por semana. Mi nombre es Luis Ángel Rodríguez. Hoy, 17 de agosto de 2022, estamos em, comenzando el módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Me da mucho gusto estar con la generación 39. Y hoy ya que se trata de la sesión introductoria, voy a explicar algunos puntos generales, como la orden del día, que tiene que ver con la forma en que trabajo, reglas que ya les han repetido en otros módulos, reglas incluso que yo les puse en el foro de novedades y en el foro aprendiendo, pero que no está de más recordar, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte les voy a hacer un repaso breve sobre los contenidos del módulo número 4, semana 1, literatura, arte y expresión comunicativa, que en realidad es muy breve. Luego les voy a transmitir la primera parte de un video, lo voy a también a colocar en Classroom, en foro de novedades. Se trata de un video donde se explica la importancia de la citación y de la referenciación en APA, por supuesto, y les voy a poner un fragmento. Y al final voy a contestarles algunas preguntas que tengan que ver con que ya hayan hecho a sus tutores y que a su vez me los ha transmitido a mí, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones generales, no debería preocuparles demasiado, pero es importante que yo lo haga, ¿no? Y que comencemos con la sesión del día de hoy. Primero les voy a compartir las reglas generales de clase. Permítanme, voy a compartirles la pantalla en el módulo. Un minuto, por favor. Lo que les decía, están viendo el módulo número 1 de la semana 1 de arte y expresión comunicativa, que se constituye por 8 contenidos, de foro aprendiendo también, que sería el noveno. Y lo primero que debemos saber es que hay que seguir ciertas reglas. Regla número 1, pues respetemos las cuestiones de las reglas de la etiqueta que nos van a permitir respetar a los otros y ser respetado por los otros. La segunda cuestión es que todos sus trabajos, sin excepción, debe llevar bibliografía. Es muy importante que revisen esto, citas bibliográficas y bibliografía. De lo contrario es un plagio o tendrán calificaciones muy bajas en ese caso. La tercera es, pues con toda confianza, yo estoy en un área de 3:30 a 7:30 todos los días. Pueden escribirme en el momento que ustedes necesiten y si estoy fuera de horario, con gusto les contesto de manera muy rápida, ya sea por correo o en el chat. No hay ningún inconveniente en ese sentido. La siguiente regla es que si ustedes así lo deciden, van a poder tener unos puntajes extra en unas actividades independientemente de los puntajes que se dan por asistir y participar activamente, ¿no? Entonces, cada semana yo voy a compartir 2 contenidos, les voy a decir 2 contenidos que si ustedes hacen sus notas en la computadora o en el cuaderno y me mandan fotos, o el archivo donde tomaron apuntes en mi correo antes del viernes a las 7:30 de la noche, que es la hora que termina el horario, pues se van a ser acreedores a un puntaje extra, ¿no? Entonces, pues yo sugiero que no lo dejen pasar porque es algo que les puede ayudar mucho en sus calificaciones. Repito, esto es independiente de la forma en que ustedes trabajen. En las sesiones, yo paso lista todas las sesiones y a partir de eso ustedes tienen que revisar cuáles son los contenidos de la clase y participar activamente, ¿no? Generalmente les hago preguntas cuando hay algunos de ustedes conectados, les hago preguntas para activar su participación y cómo van desarrollándose ustedes durante la semana, si ya pudieron revisar los contenidos, si hay alguna cosa que no entienden, si hay algo que deba explicar mucho más.
etcétera, ¿no? Entonces, repito, esta acción es muy importante, colocar bibliografía y citas textuales. Para eso voy a poner el video de hoy y lo voy a dejar también como recurso. No lo olviden y no lo menosprecien porque eso ha traído algunas consecuencias negativas para a la hora de revisar su calificación hacia el final, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta semana le va a corresponder a la parte que se llama la lectura y fondo y forma. Repito, la lectura y fondo y forma son los dos materiales de los cuales ustedes tienen que hacer apuntes y pasar menos antes del viernes a las 7:30 de la noche. Para hacerse acreedores a un puntaje extra solo esta semana. La próxima semana cambio otros 2 y así sucesivamente, ¿no? Así hasta que terminemos. Y esto da buen resultado porque les permite tener un puntaje extra que no estaban contemplados, independiente del que deben entrar activamente y participar cada semana, ¿no? Entonces, es una regla básica en la forma en que trabajamos. Y sobre todo la de la regla de la bibliografía les va a permitir básicamente aprobar, porque de lo contrario van a estar incurriendo en plagios, que también voy a hablar de eso un poco. Pero bueno, en el módulo número 4, generación 39, se explica en primera instancia, la primera semana, se enfoca se enfoca básicamente en que ustedes puedan analizar y producir textos considerando el contexto de toda la semana. En primera instancia, como su nombre lo dice, literatura, arte y expresión comunicativa, lo que nos va a hacer, lo primero que debemos destacar es qué es un texto literario, cuáles son las habilidades que nosotros podemos desarrollar a través de la lectura, qué es una hipótesis de lectura, cuáles son los tipos de lecturas que hay y cómo se establecen y cómo me ayudan a mí a comprender un texto. Después hay una parte donde es bien importante, que también la voy a poner en un momento, que se llama análisis de un texto. Voy a poner el video. Este no está contemplado para los puntos extra, pero definitivamente es muy importante, por eso es que lo voy a reproducir aquí. Se llama análisis de un texto. Se supone que esto ustedes ya lo vieron antes, pero bueno, no está de más y lo reproduzco porque es muy, muy importante. Probablemente sea de los textos más importantes que les ayudan. Junto con el de fondo y forma y el de la lectura son los más importantes en la semana 1 y les van a permitir comprender de mejor manera el resto. Entonces lo pongo. Del texto al contexto. Para aprovechar, comprender e interpretar un texto, es necesario que visualices claramente la información que los textos proporcionan con base en la realidad social que les rodea. De acuerdo con diversos especialistas en los campos de la sociolingüística, la etnografía del habla y la psicología social, la circunstancia social que rodea y se expresa en los textos es conocida con el nombre de contexto. Lo importante en los contextos es entender que los diferentes escritos, documentos o libros a los que nos enfrentamos tienen referencias de la realidad de la que formamos parte. Para interpretar un texto amplia, analítica y comprensivamente, se requiere ser consciente de las repercusiones del contenido de los documentos que consultamos. Para darnos cuenta de la dimensión social que rodea y determina los textos, es importante, al momento de leer, tomar en cuenta la consulta, el análisis de los libros o documentos que trabaja las siguientes categorías de análisis. Campo o escena. Visualiza el momento, el lugar, los personajes de ese tiempo histórico y el público destinatario de ese momento y lugar. Funciones intrapersonales. Es la identidad personal, las opiniones personales, los propósitos, las metas y finalidades. Situaciones concretas de habla. Roles comunicativos. Autor, lector. Emisor, receptor. Roles institucionales. Voceros. Redactores, lectores de noticias. Jefes, empleados. Maestros, alumnos. Funciones emotivas. Es la expresión de sentimientos y de afectos. Funciones interpersonales. Son el tipo de relaciones entre los participantes orientada hacia una tarea o no. Funciones de grupo. Están determinadas por la pertenencia a un grupo social o profesional.
Funciones intergrupales. Son relativas al tipo de relaciones determinadas por el estatus o posición social o económica de los mismos grupos. Por ejemplo, poder, dominio, solidaridad. Funciones culturales. Es la base general común. Son consensos y hábitos por mencionar algunos. Conocimiento. Son los sistemas de creencias, de valores, de valoraciones e ideologías, las implicaciones y presuposiciones de unos hacia los otros y viceversa, todo lo cual afecta a las estrategias discursivas. Muy bien, ahora con esto completamos la parte de análisis de texto. Es muy importante que se queden con esto y que lo vean con atención, y si pueden tomar notas sería genial, porque va a hacer que ustedes puedan analizar y observar un texto de diferente manera, que lo puedan vislumbrar y que lo puedan observar desde otro punto de vista a lo mejor desconocido para ustedes, y eso les va a permitir que cuando lean un texto lo pongan en práctica de manera distinta y por lo tanto lo aprendan, lo asimilen y lo expliquen y analicen. Esa es la idea, las habilidades que tienen que desarrollar son esas. Todos estos elementos se toman en cuenta para analizar cualquier texto literario. Si ustedes manejan correctamente este tipo de textos, esto que acaba de pasar en el video, van a poder analizar cualquier texto literario. En general, casi cualquier texto, y en particular casi cualquier texto literario, sea poesía, teatro, novela, cuento, leyenda, mito, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí viene la importancia y por eso decidí ponerlo el día de hoy, ¿no? Entonces, si bien nos están explicando el día de hoy en la clase de hoy, perdón, en la semana, nos están explicando cuál es el análisis del texto, qué función tiene la lectura, cuáles son los tipos de textos literarios, sobre todo, cuál es el lenguaje connotativo y denotativo en un texto literario, y sobre todo, qué es la literatura, cómo se puede definir y cuál es el fondo y forma de un texto literario. También este es importante para el análisis. Entonces, pues yo sugiero que lo revisen con especial atención porque no es algo que si lo dominan, las siguientes semanas realmente van a parecer muy fáciles. Por eso es importante esta primera semana. Lectura detallada y comprensión, el análisis, la interpretación son habilidades que ustedes deben irse familiarizando porque las van a usar mucho en el fondo y forma que es particularmente importante. Ahí les van a poner un esquema y les dicen, este es el fondo, esta es la forma, y esto se analizan. Esto lo van a poner en práctica en su primera actividad integradora, que es la actividad integradora número 1. Después viene una parte que se llama lenguaje literario, aquí viene, y dice, el lenguaje literario nos explica qué tipo de lenguaje literario se está utilizando y sobre todo cuáles son las funciones del lenguaje, referencial, emotiva, apelativa, etcétera, ¿no? Entonces, pues lo pueden revisar desde ese punto de vista. Ahora bien, después del lenguaje literario viene uno de los géneros literarios que se llama narrativa. ¿Cuáles son los pasos de una narración? Los elementos de la narración: planteamiento, desarrollo, clímax y desenlace. En esta parte roja que estoy marcando aquí, que son la narrativa, ustedes pueden apreciar claramente cuáles son los elementos. Y al final viene uno que se llama poesía lírica, que es el otro género literario. Hay otro que es teatro, y ahí explican también cuál es la relación que se establece entre la poesía y lírica, porque se llama lírica, porque se llama poesía, cuál es el valor de la narrativa, cómo se analiza, y si lo unen con el video que acabamos de ver, van a tener una información y un bagaje importante para que ustedes puedan analizar casi cualquier texto. De todos modos, entiendo que los primeros textos que se analizan, que son Sor Juana, Rubén Darío y La Verdad Sospechosa, no son fáciles, tiene un lenguaje antiguo, tiene un lenguaje viejo, tiene un lenguaje que puede parecernos extraño o incomprensible, pero si conocemos todos estos elementos vamos a poder hablar un poco mejor de él. No tiene nada malo que vean resúmenes, lo que sí tiene algo de malo es que repitan las mismas palabras. Esa no es la idea, no son las habilidades para las cuales ustedes están aquí. Uno no busca que ustedes repitan lo mismo, busca que lo sepan, lo asimilen y puedan explicarlo con sus palabras. Ojo, porque una de las reglas básicas también es lo que llamamos aquí opinión argumentada. Una opinión es qué opino sobre la contaminación. Eso no es lo que queremos aquí, eso no nos sirve. Lo que nos sirve y queremos es una opinión argumentada. ¿Qué es una opinión argumentada?
algo que mezcla información con razonamiento, los junta y los explica. Eso es una opinión argumentada. Lo demás es una opinión sin ningún sentido para nuestra materia. Por supuesto que tiene valor, pero para nuestra materia no tiene sentido y no es útil y realmente no sirve mucho para los propósitos de esta materia. Ya que tenemos esto, voy a pasar, y poesía lírica, el foro aprendiendo pueden revisarlo durante toda la semana, pueden seguir participando. Acuérdense que hay un porcentaje de calificación del 5% por entrar, y ustedes ya lo conocen sus calificaciones. Entonces les pido por favor que sigan participando en el foro aprendiendo. Pueden seguir participando incluso en el fin de semana, también pueden hacerlo, así que creo que eso no debería preocuparles. Es muy fácil, acostúmbrense y hagan preguntas de cualquier tipo, porque ahí yo lo reviso todos los días y pongo un mensaje todos los días para detonar la conversación. Si ustedes no tienen tiempo, pues pongan un par durante la semana, eso sería muy bueno, y eso sería muy agradable para mí porque me permite preparar algunos materiales para las clases de hoy y del viernes, ¿no? Ahora vamos a dar pie a la actividad integradora 1, que se llama analizar textos literarios. Te van a colocar 3 textos. Ahora se los pongo. Te van a colocar 3 textos y tú tienes que contestar lo que se te pide. Si ya leíste la información del texto, lo cual es una obligación tuya, si ya leíste la información, creo que en realidad va a ser sencillo, pero voy a explicar algunas cosas que son importantes y sin las cuales no se podría completar con éxito esperen, estoy tratando de compartir. No se podría calificar con éxito la actividad integral número 1. Ustedes van a ver algo así: 3 textos: la verdad sospechosa, el rey burgués y el ingrato que me deja busco amante. Y les van a preguntar esto, por favor. Cuando me digan quién es el autor, me van a poner Sor Juana Inés de la Cruz. Es obvio porque aquí lo pusieron. Me tienen que profundizar un poquito, por favor, sobre esto. El autor escribió que una pequeñísima biografía, no la copien, por favor, explíquenla. Y pongan bibliografía y citas textuales. Luego, al género al que pertenece, el contexto sociohistórico y cultural de la obra. Ojo, dice de la obra, no del autor. Aquí abajo viene el del autor. Son 2 cosas distintas. El caso de Sor Juana y en el caso de la verdad sospechosa son muy parecidos, pero en el caso del rey burgués es totalmente distinto el contexto de la obra del contexto de autor. Son 2 cosas que deben ir diferenciando. La intención del autor, el argumento. Aquí están confundiendo siempre argumento con tema. El tema es algo muy corto, el argumento básicamente es cómo se desarrolla la historia, quién con quién, qué pasa con el personaje principal, etc. La acción es el planteamiento, clímax y desenlace. Si no ponen esto es incorrecto. ¿Y cuál es el tiempo de la obra? Por ahí creo que había una pregunta que si se refería al tiempo que está en presente, pasado, futuro, o al tiempo de la acción. Son ambas. Repito, son ambas. El tiempo en que fue escrito la obra y el tiempo, si es cronológico, ahí les van a explicar en algunos de los materiales, si es cronológico, si es en presente, si es en pasado, etc. Luego aquí, si les dicen el espacio, pues me tienen que poner los lugares. Y los personajes, con los personajes no basta ponerme el nombre, me tienes que poner cuál es la función del personaje en la historia. Los 3 personajes principales, con eso es suficiente. Viene con base en los elementos de la tabla, cómo se relaciona el contexto de cada autor con el mensaje que transmiten. Respeta de 10 a 12 renglones, en letra 12, si no es incorrecto. Me voy a poner muy estricto, desafortunadamente para ustedes, pero creo que es la mejor forma de comprender algunas de las cosas que hay, ¿no? De algunas de las cosas que ustedes deben saber y entender los siguientes días. Así que, por favor, no lo olviden. Y al final viene un breve documento, no más de 15 líneas, que contrasta la forma de transmitir un mensaje de cada autor. Es decir, me explicas cómo lo hizo cada autor y cuáles son los contrastes. Tienes que relacionarlos, por favor. Es un cuadro comparativo, el que ya identificaste. Aquí lo que va a hacer es explicarlos. Así que no debes tener problemas. Solamente tienes que poner las diferencias. Uno hace esto, otro hace esto y otro hace esto. Puedes tomar un elemento y me dices, el mensaje aquí es este, el mensaje es este y el mensaje es este. ¿Cómo lo transmite cada uno? Y para finalizar, la forma de ver la vida con los personajes y con la tuya. Si hay alguno que es capitalista, si hay otro que es socialista, si hay otro que ve con mucho amor,
me lo tienen que explicar y cuál es la diferencia en cómo la ves tú. Toma en cuenta la época en que vives. ¿Por qué es importante la época? Porque nos van a enseñar algo muy importante que se llama contexto. El contexto de la obra y el contexto del autor son cuestiones que ustedes deben ir manejando tranquilamente para que después la desarrollen en la obra literaria. Al final, tienen que poner esto, por favor. Antes de consulta, me van a poner los tres, por favor. Estos, ¿cuáles tres? Sor Juana, Rubén Darío, Juan Ruiz de Alarcón. Si no me ponen bibliografía, eso quiere decir que no leyeron nada. Y si no leyeron nada, ¿cómo van a contestar esto? Tienen que poner bibliografía. Eso es obligatorio. Yo voy a comprobar, si vieron este video, voy a comprobarlo de manera, revisando sus textos con bibliografía. Si no está, pues quiero decir que no revisaron el texto. Voy a hacer un ejemplo de cómo quiero la bibliografía. Empezando por apellido. Coloca entre comillas el título del cuento. Se pone el texto, lo abro, lo voy a abrir. Y viene acá los datos bibliográficos. Ustedes le van a poner, permítanme un segundo. Estoy arreglando. Aquí está. Le van a, permítanme, ahí está. Le van a poner el nombre de la página. Vamos a hacer un ejemplo. unam.mx. Listo. Lo vamos a cambiar. Biblioteca. Biblioteca UNAM. Es por supuesto, es algo ficticio que yo me acabo de inventar. Pone bibliotecaunam.com. ¿Sí? Después pones fecha de consulta. 17/08/2022. Luego ya pones el URL, que es el link. Aquí ya me pones el link completo. Copias y pegas el link. De esta manera necesito que hagan la bibliografía. Si no lo hacen de esa forma, pues estará incorrecta. También pueden consultar el manual de situación de prepa en línea para que revisen ustedes cuáles son las formas. Esta es una forma, hay varias. Prepa en línea le sugiere una, yo le sugiero otra, tienen sus diferencias y por lo tanto no se podrán escribir de la misma manera. Entonces, les pido que revisen cualquiera de los dos. Y de esta forma se lleva a cabo la actividad número 1 de este bloque. La actividad número 2 se llama textos literarios, lenguaje y expresión humana, y les va a pedir de la misma forma que descarguen un formato y que contesten algunas preguntas. Esas preguntas están en relación con una lectura. Aquí está. La lectura se llama La canción de oro del mismo autor, Rubén Darío, y me ponen aquí que aprendiste el texto. Cuando dicen justifica tu respuesta, ojo, tiene que ser entre 5 y 10 renglones. Si es menos, se va a penalizar. Son el tipo de cosas que no están en las instrucciones porque se supone que yo tengo que dar las instrucciones. Entonces, pues, si no revisan el video, eso indicará que pues no pueden hacer este tipo de cosas como la justificación, bibliografía, citas, etcétera, ¿no? Y no habrán visto el video. Aquí, justifica tu respuesta igual 5 a 10 renglones, por favor, de letra 12, porque si no después hace una letra muy grande y eso no tiene sentido. Después, ¿qué opinas del lenguaje que utiliza el autor? Que el lenguaje sea utilizado, si el lenguaje utilizado facilita o complica tu comprensión, lenguaje literario es una forma de expresión artística, etcétera. Perdón. Luego tienes que leer otro texto que se llama El perro del cocodrilo y redacta con tus palabras 5 a 10 renglones. Otra vez, no se vale, ojo aquí, no se vale 5 a 10 renglones estos, sino los de arriba, los grandes, los largos. Entonces ahí no hagan trampa. Como si la contaras alguna. Tienen que contarla. Aquí no importa que todo sea muy fluido, como si estuviera platicado. Y luego tienen que hacer otra vez algunos elementos
más allá de, es que lo que hacen aquí es cambiar simplemente el lenguaje. En realidad no solamente es eso. Se trata también de que ustedes revisen las diferencias entre el lenguaje literario y no literario. De otra forma, será muy difícil que ustedes comprendan lo que hicieron primero y lo que hicieron después. No es solo ponerlo en orden, es revisarlo a fondo y al mismo tiempo explicar el lenguaje connotativo. Es decir, cuando uno es literario y el otro no es literario. Uno cuenta una historia pero como platicada y el otro sí entra en detalle en cuestiones literarias. Quiero ver si ustedes pueden ver las diferencias. ¿Cuál es el fondo y forma? Aquí me tienen que poner cuál es el fondo y forma desglosado. Aquí por lo menos debe haber 5 o 10 renglones. Pueden utilizar como citas el material que se llama fondo y forma. Y el último, el lenguaje que te gustó más, cotidiano literario. Aquí también es de manera obligatoria. Me ponen bibliografía o referencias bibliográficas de consulta, etcétera. Si no lo ponen, su calificación por las instrucciones y por la estructura pues será mucho menor, ¿no? Entonces, realmente son textos muy fáciles. ¿Qué bibliografías van a poner aquí? El perro y el cocodrilo y la canción de oro. Son las dos que van a poner porque son las dos que leyeron, entonces son las dos que consultaron. Entonces, ahí no hay pierde, ¿ok? Espero que haya quedado claro esto. Voy a continuación, voy a leer algunas de las preguntas que ustedes me hicieron saber, me hicieron llegar, perdón, a través de su tutora. Déjenme un momento, estoy buscando, aquí está, mi celular. Les voy a leer algunas de las preguntas que se supone, bueno, que le hicieron llegar a su tutora. Algunas, pues, obviamente, se van a repetir. Permítanme un segundo. Lo estoy buscando. Aquí está. Se llama los textos líricos. Cuando hagan textos así, les pido que por favor realmente hagan una pregunta porque no entiendo. Cuando dicen los textos líricos, para mí es muy complicado entender qué quieren decir. Hay muchas cosas, ojo, que también es una regla de clase antes de que la olvide. Yo no estoy aquí para explicarles cada uno de los contenidos. Estoy aquí para que ustedes revisen la información y me pregunten cosas que no entiendan, pero no estoy aquí para explicar todo el material. Solo los presento, explico los que yo considero que son más difíciles o los que les van a traer puntaje extra, pero el resto es responsabilidad y obligación suya. Si ustedes no entienden alguna cuestión, revisen primero el material y luego me preguntan. Si no es en esta sesión, puede ser en el chat o por correo. Número 2. ¿Cómo separo el contexto del autor del contexto de la obra? El contexto del autor es dónde vivió, cómo se desarrolló, a quienes conoció, qué tiene que ver la obra consigo mismo, si es una autobiografía o si es una parte biográfica o todo se lo inventó. Y la obra es si está ubicada en el mismo año que el autor, si es, por ejemplo, pensemos en un texto de ciencia ficción, en el año 2500. Eso es el contexto de la obra, es uno, el contexto del autor es otro, porque el año de 2500 no ha llegado. Entonces, por eso. Esa es la forma de separar. Número 3. En el apartado que pide que identifiquemos la acción de la obra, hay que agregar la exposición, el nudo y el desenlace. De hecho, eso es lo que tienes que hacer en la acción de la obra. Planteamiento, nudo y desenlace. Si lo explicas, dónde es, cuál es, etcétera, está bien. En el caso de la poesía, pues no va a haber mucho, pero en el caso de la narrativa y el teatro, sí. Entonces, repito, la acción siempre es sinónimo de exposición, nudo y desenlace. Siguiente, ¿cómo identifico el subjetivo o psicológico, el tiempo subjetivo y el tiempo psicológico? El tiempo subjetivo es aquel que está determinado por un personaje y el tiempo psicológico no estoy seguro a qué te refieres. El subjetivo es aquel que nos refleja la perspectiva de un personaje y el tiempo psicológico imagino que es aquel donde está pensando un personaje, pero no son iguales. Número 5.
¿Cómo se identifican los personajes en textos líricos? En realidad es una buena pregunta. En textos líricos solo se identifica con un personaje, entre comillas, que se llama el yo lírico o el yo poético, que es aquel que escribe el poema y que lo está sufriendo o que lo está gozando o que lo está enunciando. Entonces no hay personajes como tal en el texto lírico, solo es el poeta o el yo lírico, mejor dicho. Yo poético, yo lírico, la persona poética o la persona lírica, así se llama el personaje de los poemas. No tienen personajes, a menos, en raras ocasiones sucede eso. 6. ¿Cómo se cita en formato Chicago? Acabo de explicarlo y puedes consultar el manual de citación de Prepalina CEP. 7. El contexto histórico también se puede investigar para complementar la información del texto. Por supuesto, si investigas algo extra, primero, no te olvides de citarlo y de ponerlo en referencias finales o bibliografía. Y 2, trata de buscar textos académicos que no sean Wikipedia. Puedes utilizar Google Académico. En Google le das académico y puedes buscar ahí mismo textos académicos y que son los que esperamos que ustedes lean y desarrollen en la prepa. No los blogs ni Wikipedia. Wikipedia no es malo, pero es una enciclopedia que me va a llevar a fuentes originales. Mejor consulto las fuentes originales. 9. No entendí bien qué quiere decir forma y espacio. Lo puedes revisar en forma y fondo, pero el espacio son los lugares que se desarrollan dentro de una obra. Y la forma es si está escrito en la forma de presentación, verso, prosa. Verso es renglones chiquitos, prosa es renglones completos o renglones grandes. 10 y última del día de hoy. Aún no me queda claro lo de la postura del autor o la mía. La postura del autor es si tú crees que el autor está diciendo algo a favor de la niñez y entonces, o a favor de las personas ricas, millonarias, y tú estás en contra. ¿Cómo chocan esas dos visiones? ¿Cómo lo puedo apreciar? Por el amor, por ejemplo. En Sor Juana habla sobre el amor. Entonces, cuando habla sobre el amor, eh, tú puedes decir, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Sor Juana, para mí el amor es otra cosa. Ahí justo están las dos visiones. Con eso terminaríamos las 10 preguntas. Mañana va a haber otras 10 preguntas, son 20, y, perdón, el viernes, y le vamos a desarrollar. Espero que haya quedado suficientemente claro. Ahora les voy a poner un video, dura 18 minutos más o menos. Voy a poner un video sobre la importancia de las citas y la bibliografía, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo se colocan? Y ahí tienen una herramienta más que les va a permitir saber cuáles son las herramientas de citas y referencias de APA. Soy Almudena y en este tutorial te voy a mostrar paso a paso qué tipos de citas puedes utilizar, así como los formatos que están aceptados según las normas APA séptima edición. Cuando realizamos trabajos académicos, bien sea una tesis, monografía o una investigación, solemos consultar otras obras o fuentes para recopilar información. Entonces, según las normas APA, ¿qué es una cita? Cuando utilices ideas sacadas de otros autores, debes dar crédito de estas ideas, es decir, debes especificar la fuente de donde has obtenido la idea. La función de las citas y referencias según las normas APA séptima edición es permitir al lector comprender fácilmente los trabajos que has consultado y los elementos de referencia importantes. Cada obra citada debe aparecer en la lista de referencias y cada referencia del listado debe ser citada en el texto. Como sabes, o si no lo sabes te lo digo, cuando introduces un texto que has cogido de otra obra debes indicarlo en el texto, veremos cómo hacerlo, y luego al final del documento se debe incluir una lista de referencias en la que habrá una entrada por cada referencia que hayas introducido en el texto. En el caso de las normas APA, utilizan lo que se denomina el método de citas fecha-autor. En cuanto a los tipos de citas, según las normas APA séptima edición, encontramos dos tipos: las citas textuales y las citas parafraseadas. Hablamos de una cita textual cuando reproduces exactamente las palabras del autor, es decir, copias una parte del texto de una obra, ya sea en una revista, en una publicación o en un libro, y lo reproduces exactamente igual en tu documento. Hablamos de una cita parafraseada cuando expresas con tus propias palabras las ideas de otro autor. Cuando parafraseas puedes resumir y sintetizar información de una o más fuentes, puedes comparar y contrastar detalles, por ejemplo. Las normas APA séptima edición dicen explícitamente
que es mejor parafrasear las fuentes en lugar de citarlas directamente, porque parafrasear te permite ajustar el material al contexto de tu trabajo. Toda la información que te voy a mostrar en este tutorial la he extraído de la página oficial de las normas APA séptima edición. Te dejaré aquí en la pantalla, en la página, para que puedas consultarlo o incluso ver información adicional. Estos son los dos tipos de citas que tenemos, las textuales y las parafraseadas. Y luego tenemos dos formatos para citar este tipo de citas en nuestro documento. Las citas narrativas, también llamadas basadas en el texto, y las citas en paréntesis, también llamadas basadas en el autor. Ambos formatos de citar los podemos utilizar tanto en las citas textuales como en las citas parafraseadas. Entonces, para no liaros, vamos a ver cómo aplicar cada uno de los tipos de citas con cada uno de los formatos para que puedas ver todas las posibilidades que tienes y así elegir la que más te convenga. Vamos a comenzar con las citas textuales. Las normas APA consideran dos tipos de citas textuales, las de menos de 40 palabras, que serían las citas breves, y las de más de 40 palabras, que serían las citas largas. Comenzamos con una cita textual breve de menos de 40 palabras, que sería el caso de esta cita que tenemos aquí. He cambiado su color a azul para que la puedas visualizar fácilmente, pero esto no quiere decir que tú en tu documento tengas que aplicar otro color. Todo el documento tiene que ir en negro. Es más, este documento ya tiene aplicados los márgenes, espaciados, interlineados y demás según las normas APA séptima edición. Si aún no tienes todo esto establecido en tu documento, te recomiendo que en primer lugar te veas el primer tutorial de mi lista de reproducción sobre normas APA, que te dejaré aquí en la parte superior derecha. En el caso de una cita textual breve de menos de 40 palabras, se debe integrar en el texto entre comillas y sin cursiva. No incluyas puntos suspensivos al principio ni al final, a no ser que la cita original los incluya. En este caso, aquí hemos comenzado las comillas, que es donde empieza la cita corta, y aquí finaliza con las comillas la cita. Para verificar el número de palabras que tiene nuestra cita, pues simplemente lo seleccionas con el ratón y aquí en la parte inferior derecha vemos que tiene 29 palabras. Si no se muestran las palabras, puedes clicar con el botón derecho y activar la opción de contar palabras, o bien dentro de la pestaña revisar. Aquí tienes la opción de contar palabras y nos dice que tiene 29 palabras, con lo cual es una cita corta. Este es el formato que tiene que tener el texto, es decir, entrecomillado e integrado en el texto para una cita corta, y vamos a ver cómo incluir la cita. Podemos incluir una cita narrativa o entre paréntesis. Vamos a comenzar incluyendo una cita entre paréntesis. En este caso, al final de la cita y entre paréntesis tendremos que especificar el apellido del autor, el año de publicación y la página. Para insertar nuestra cita colocamos el cursor justo después de las comillas, vamos a la pestaña referencias y en citas y bibliografía verificamos que aquí tenemos el estilo APA. Si no es así, pues desplegáis y lo seleccionáis y hacéis clic en insertar cita. Hacemos clic en agregar nueva fuente y nos aparece esta ventana. Aquí en la parte superior podemos elegir el tipo de fuente bibliográfica. En este caso sería un libro, pero como veis tenéis muchas más opciones. También tenéis sitio web, que ahora es muy común utilizarlo. Vamos a seleccionar libro. A continuación debemos incluir el autor, así que hacemos clic en editar, incluimos el apellido, a continuación el nombre. Tanto el nombre como los apellidos los debéis reflejar tal y como aparecen en la obra original. Es decir, si el autor en su propia obra se identifica como José J. pues escribiréis este nombre, tal y como aparece en la obra. Hacemos clic en agregar y si tuviera más autores esta obra, pues lo seguiríamos incluyendo aquí y agregando. Hacemos clic en aceptar. A continuación incluimos el título de la obra. Y el año. Como veis, tenemos muchos más datos para rellenar. Incluso si habilitáis esta opción, pues vemos muchos más campos.
Pero ya os adelanto que para la cita necesitamos el autor, el año y la página, y para el listado de referencias necesitaremos el autor, la fecha, el título y la fuente. Hacemos clic en aceptar. Aquí se ha insertado la cita correctamente, se abre paréntesis, aparece el apellido del autor, coma, seguido del año de publicación. Para insertar el número de página desplegamos esta flecha y hacemos clic en editar cita, y aquí incluimos la página, hacemos clic en aceptar. Esta sería la forma de incluir en nuestro documento una cita textual corta con formato entre paréntesis. Si quisiéramos incluir esta misma cita textual corta con el formato de cita narrativa, veríamos cómo hacerlo. En este caso tendríamos que colocar el autor y el año al comienzo de la cita. Antes de las comillas escribiríamos el texto, por ejemplo, según Gregorio, y entre paréntesis el año, que es 2007. Como ya hemos incluido la cita en el listado de referencias, pues lo podemos escribir porque esa referencia ya está incluida. Justo después tendríamos nuestra cita corta entre comillas y al final colocaríamos únicamente la página entre paréntesis. Entonces, para incluir aquí solo la página, convertimos esta cita en un texto estático y simplemente eliminamos los datos que no necesitamos, que son el autor y el año, ya que los hemos incluido al principio. Y de esta forma estaríamos incluyendo una cita textual corta con el formato de cita narrativa en nuestro texto. Primero aparece el autor y el año entre paréntesis, a continuación la cita entrecomillada y por último la página. Y justo después de la página incluiríamos un punto. Pasamos a las citas textuales de 40 palabras o más. En este caso, este texto que tenemos en azul sería nuestra cita. Si seleccionamos el texto, vemos que tiene 51 palabras. Si tuviera 40 palabras, deberíamos tratarlo también como una cita larga, es decir, si tiene 40 o más palabras, es una cita larga. En este caso, este tipo de cita debe comenzar en una nueva línea y con una sangría de párrafo de media pulgada, es decir, 1,27 centímetros. Por lo que seleccionamos todo el texto de la cita larga, clicamos con el botón derecho, vamos a las opciones de párrafo y aquí en la sangría izquierda escribimos 1,27. Aquí tenemos la sangría especial para la primera línea, que en este caso la debemos eliminar porque ya le vamos a aplicar la sangría izquierda a todo el párrafo. Hacemos clic en aceptar y así debería aparecer el texto de nuestra cita, una sangría de 1,27. Vamos a aplicar en primer lugar, como en el caso anterior, el formato de cita entre paréntesis, así que nos vamos a referencias, insertar, agregamos una nueva fuente, es un libro de nuevo, vamos a editar el autor, lo agregamos, aceptamos, incluimos el título y el año. En este caso vamos a incluir también la ciudad y la editorial. Aceptamos. Como sabéis, debemos incluir la página. Desplegamos aquí, editamos la cita, incluimos la página. Vamos a cambiar el color para que veáis cómo debería aparecer en nuestro texto. Como veis, todo esto sería nuestra cita y como hemos utilizado en principio un formato entre paréntesis, debe aparecer al final el apellido del autor, el año y la página. Vamos a cambiar el formato de citar a narrativa. En este caso se debe hacer referencia al autor y el año antes del texto de la cita, por lo que aquí borraríamos este texto. Vamos a insertar directamente la cita. Vamos a transformarlo en un texto estático, borramos este paréntesis y lo incluimos solo para el año. Entonces quedaría de esta forma el autor, el año, y en esta parte lo convertimos también en un texto estático y únicamente incluimos la página. Y de esta forma estamos incluyendo una cita textual larga con un formato de cita narrativa. En este caso la cita larga está en un mismo párrafo, pero si tuviéramos párrafos adicionales, por ejemplo, esto fuera un punto y aparte, debemos aplicar a la primera línea de cada párrafo media pulgada adicional. Entonces aquí iríamos a las opciones de párrafo y en esta línea sí aplicaríamos una sangría en la primera línea de 1,27 centímetros
y debería mostrarse de esta forma. Todo este texto sería nuestra cita. Continuamos con las citas parafraseadas. En este caso, una paráfrasis reafirma la idea de otro con sus propias palabras. Cuando se parafrasea, se debe citar el trabajo original utilizando el formato de cita narrativa o cita entre paréntesis. Es decir, para las paráfrasis también podemos utilizar los dos formatos que hemos visto anteriormente. Pero en las paráfrasis no es necesario incluir el número de página o párrafo, pero lo puedes incluir además del autor y el año si consideras que puede aportar información al lector. La paráfrasis va incluido en el texto del documento. Os repito que he utilizado el color azul para que lo veáis fácilmente, no porque tengáis que utilizar un color diferente para las citas parafraseadas. En este caso se trata de una cita parafraseada corta. Como veis, tiene 39 palabras. Y en primer lugar vamos a utilizar un formato de cita entre paréntesis, por lo que vamos a referencias, insertar cita, agregar nueva fuente. En este caso es un libro, editamos el autor. En este caso hemos escrito el apellido del autor tal y como lo representa en su obra. Hacemos clic en agregar, aceptamos, introducimos el título de la obra e incluimos el año. Aceptamos, voy a seleccionar el texto y aplicarle el color negro y de esta forma quedaría una cita parafraseada en nuestro documento. Únicamente es obligatorio que aparezca el apellido del autor y el año, y justo después de nuestra cita incluiríamos el punto. Y si quisiéramos representar esta misma cita parafraseada en forma narrativa, lo haríamos de la siguiente forma. Al comienzo de la cita escribiríamos el autor y el año, con el año entre paréntesis, y lo introduciríamos en el texto. La página es opcional, por lo que aquí podríamos editar la cita e incluir la página. Y a continuación lo vamos a convertir en un texto estático y borraríamos toda esta parte. Esta parte de la página es opcional, por lo que podéis representarlo así o directamente eliminar la página. Y de esta forma una cita parafraseada corta estaría incorporada en el texto correctamente según el formato narrativo. Pasamos a las citas largas parafraseadas. En este caso tiene que tener 40 palabras o más, al igual que en las citas textuales. Esta tiene 130, así que vamos a incluir al final la cita. Vamos a referencias, insertar cita. Y en este caso son varios autores. Comenzamos a introducir el primer autor. Hacemos clic en agregar, agregamos el siguiente autor. Este libro tiene 4 autores, pero voy a mostraros primero cómo sería con 2 autores y después veremos cómo se mostraría con 3 o más autores. Entonces, primero vamos a incorporar solo estos dos, aceptamos, vamos a incorporar el título y el año, aceptamos, y de esta forma se mostrarían 2 autores, Vélez y Cox. En este caso nos lo muestra con el símbolo ampersand. Vamos a modificar esta cita para incluir los otros 2 autores para que veáis cómo se mostraría cuando son 3 o más autores. Desde aquí hacemos clic en editar fuente y vamos a editar los autores. Aceptamos, aceptamos. Nos pregunta si queremos actualizar las 2 listas, le decimos que sí. En este caso nos está mostrando todos los nombres con el símbolo ampersand al final, pero según las normas APA séptima edición, cuando son 3 o más autores, se debe mostrar de la siguiente forma. Vamos a convertir esta cita en texto estático. Se mostraría el primer autor, seguido del texto et al y un punto. Quitaríamos la coma. Y de esta forma se debería mostrar la cita junto al texto cuando son 3 o más autores. Esto es aplicable tanto para las citas textuales como para las citas parafraseadas. Y es un cambio que se ha introducido con respecto a las citas y referencias según normas APA sexta edición. Si queremos convertir esta cita parafraseada al formato narrativo, vamos a eliminar la cita de esta parte, nos vamos al comienzo.
escribimos el año entre paréntesis, lo incorporamos en el texto y de esta forma estaríamos incluyendo correctamente una cita parafraseada larga con un formato narrativo en nuestro documento. Y por último vamos a ver cómo incluir la lista de referencias en nuestro documento. Como os he dicho al principio, cada cita que incorporamos en nuestro documento debe corresponder con una referencia en el listado de referencias que se incluyen al final del documento. Entonces, nos vamos a la hoja donde debemos insertar las referencias y dentro de la pestaña de referencias desplegamos aquí donde dice bibliografía y seleccionamos la opción de referencias. Y en la referencia debe aparecer información del autor, de la fecha de publicación, información del título e información de la fuente. Realmente no era tan complicado, ¿verdad? Si ya te has aclarado con las citas y referencias según normas APA, déjame en los comentarios un emoji de un trofeo. Y si necesitas aprender más sobre normas APA séptima edición, aquí te dejo mi lista de reproducción donde encontrarás todos los vídeos. Dale a me gusta si te ha resultado útil y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete a nuestro canal y recuerda activar las notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Con esto se completaría el texto y la forma en que ustedes puedan revisar sus textos y evitar plagio. Con esto completaríamos la primera sesión. Espero que les sea de utilidad y puedan escribirme en cualquier momento. Si escriben fuera del horario laboral del que yo les marque, no hay ningún problema. De todos modos, yo reviso generalmente por las mañanas rápidamente la plataforma y puedo contestarles sin ningún problema. Que tengan una muy buena tarde y les deseo muchísimo éxito en la primera semana y en general en el módulo. Hasta pronto.